tenemos la clase magistral, para el cual está pensado un tema sumamente importante: culturas y alta cultura en el Perú. Y de manera que a este respecto debo señalar las palabras del doctor Rodrigo Montoya Rojas, sobre quien debo decir lo siguiente para refrescar la memoria, pero al mismo tiempo para dar a conocer a nuestros nuevos alumnos de quién es el profesor. Él ya obviamente está en la condición de profesor emérito. Nacido en Puquio, en los Andes ayacuchanos, en 1943. Es antropólogo y escritor. Es profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, por la que se doctoró en 1970. También obtuvo un doctorado en Sociología en la Universidad de París y es profesor visitante en varias universidades de Europa y América. Entre sus libros más recientes están Multiculturalidad y Política, Derechos Indígenas, Ciudadanos y Humanos, El Tiempo del Descanso, Al Borde del Naufragio, Democracia, Violencia y Problema Étnico en el Perú, Por una Educación Bilingüe en el Perú, Reflexiones sobre Cultura y Socialismo, Lucha por la Tierra, Reformas Agrarias y Capitalismo en el Perú del siglo XX. También está La Cultura Quechua Hoy. Otra obra importante, Capitalismo y No Capitalismo en el Perú, a propósito del carácter eminentemente capitalista de la economía peruana. Esta es una de sus primeras obras importantes que nos dio a conocer. También es coautor con sus hermanos Luis y Edwin de Urjucunapa y Ahuarnin, La Sangre de los Cerros, antología de la poesía quechua que se canta en el Perú. De manera que la labor académica de nuestro docente emérito es bastante amplio, que con esto invito a decir los mejores conceptos en esta oportunidad bajo el tema de culturas y alta cultura en el Perú. Rodrigo, por favor. Buenos días a todas y todos. Mi gratitud con el decano por la gentileza de invitarme para participar en esta apertura del año académico 2018. Me veo obligado a cambiar de caballo a mitad del río. Tenía previsto leer un capítulo de un libro que está en el horno del Fondo Editorial de San Marcos y que tiene que ver con las culturas, la teoría, y un capítulo duro, abstracto, serio, que si lo leyese aquí tendría muy mala suerte. Así es que tengo que cambiar de caballo a mitad del río y ver por dónde voy a atravesar estas tormentosas aguas para ver un año académico que comienza hoy y que tiene para mí una sorpresa. No sabía de la naturaleza de la reunión para la que estaba viniendo. Y cuando preguntaron en el patio dónde quedaba este local y vi una familia de papá, mamá e hija, dije, esta es otra cosa. Y muy rápidamente, como vuelan los recuerdos y las ideas, me fui muy lejos, a 1960. Yo ingresé a San Marcos en 1960. Y desde ahí voy a tratar de empezar para poder decir algo sobre lo que era San Marcos en ese momento, lo que yo esperaba de San Marcos, lo que San Marcos nos podía dar y no nos podía dar, y cómo a lo largo de estos años, que ya son muchos, 58, el Perú cambió muchísimo, San Marcos también,
y por supuesto cada uno de los que llegamos ese año, en 1960. A finales del 59, ya por Navidad, mi padre me preguntó en Puquio: ¿y a dónde quieres ir a estudiar? Y yo tenía en mi corazoncito el sueño de venir a San Marcos, por supuesto. Pero San Marcos era tan lejano, tan distante, tan caro, que yo había tenido una fortuna extraordinaria, porque siendo alumno de la promoción del 59 del colegio, me tocó la suerte de ir al Cusco y me quedé prendado del Cusco, y me encantó el relato de los jóvenes estudiantes cusqueños sobre lo que fue el Cusco, lo que era Machu Picchu, a todos los huérfanos pajarillos que llegábamos en agosto de cada año, ¿no? Y nos contaban lo que era el Cusco. Yo me quedé prendado del Cusco. Me averigüé pensiones, lo que era la vida en el Cusco, y le dije a mi padre que quería irme al Cusco. Y me dijo: no importa qué razones tendrás para ir al Cusco, pero contéstame una pregunta. ¿Quieres ir al Cusco porque no te sientes capaz de ir a San Marcos? Me tocó las bases estructurales, me quedé conmovido y tuve que contestar naturalmente y decirle: creo que puedo entrar a San Marcos, pero de eso no se trata. No, me dijo, si tú te sientes capaz de ir a San Marcos, te vas. Pero eso sí, ya sabes que te quedas con un apoyo mío de 2 años y después te las verás tú, porque viene el hermano posterior. Y le dije: ni hablar, acordado. Me vine a San Marcos, me presenté a la universidad. Entonces no habían los exámenes de ingresos lamentables de nuestro tiempo, ¿no? Lamentables de nuestro tiempo. Entonces había un examen escrito que uno aprobaba, y después de aprobar el examen escrito venía un examen oral. ¡Qué maravilla! Y en el examen oral, un profesor o profesora mayor de la universidad y un grupo pequeño de 2 o 3 jueces le preguntaba a uno por lo que sabía, por lo que no sabía, y lo juzgaban a uno. Pero ese examen de ingreso tenía el encanto de ser cara a cara. Y un profesor, cualquiera que sea su formación, sabe perfectamente, con solo la mirada de un alumno o una alumna, qué es lo que esa persona trae. La manera como responde, la luz que hay en sus ojos, la honradez, la tranquilidad, la ternura que tiene la gente, nunca va a pasar por un examen de admisión A, B, B, C, C, A, C, B, y se acabó. Entonces tuve una fortuna extraordinaria, porque aprobé el examen escrito, aprobé el examen oral, y ya era cachimbo de San Marcos. Y cuando vio a alguien que yo estaba viendo los resultados y la alegría que no podía dejar de expresar, me cayeron unos lobos apristas con unas tijeras para cortarme el pelo. Y me cortaron el pelo sin conocerme, sin tener yo la alegría de que alguien de mi casa, de mi familia, de mis amigos, me cortase el pelo. Era simplemente el abuso de la época. Cortarle el pelo a la inocente criatura que mostraba con su triste cara que había entrado a la universidad, y entonces había que cortarle el pelo, ¿no? Y no tenía un real para volver a casa, y no tenía un real para arreglarme la cabeza de cómo me la habían dejado, ¿no es cierto? Y ese es uno de los recuerdos más lamentables de mi ingreso a San Marcos. 1960, la victoria cubana estaba en el mundo, la esperanza del cambio en la sociedad estaba por todas partes. No había una persona que hubiese llegado a San Marcos en 1960 que no tenía una simpatía total por la Revolución Cubana.
No era nada comunista todavía, nada socialista, era simplemente una aventura maravillosa de 4 jovencitos barbudos que le cambiaron el rostro a su país. Y eso creó el sueño de millones de personas en el mundo para soñar con lo mismo y también ponerse unas barbas, una boina como la del Che e irse al monte para cambiar el mundo. En San Marcos estaba una figura mayor, Porras Barrenechea, el gran historiador. Una de mis grandes frustraciones fue no haberle oído una clase, porque precisamente ese año se murió. Se murió sin avisar porque le dio un ataque cardíaco y se fue. Pero era una figura de San Marcos. Estaba don Lucho Valcárcel. Y don Luchito Valcárcel ya estaba viejito, pero todavía muy lúcido. Y estaba Arguedas, José María Arguedas, ¿no es cierto? El antropólogo, el escritor. Era profesor de San Marcos. No era profesor permanente, tenía un cursito en la universidad. Y entonces San Marcos para mí significó el encuentro con una universidad donde había la esperanza de cambiar el mundo, donde conocí profesores que eran excelentes personas que habían estudiado mucho el país, y ya en antropología fui alumno de Valcárcel y de Arguedas. Y esos 2 profesores marcaron el resto de mis años, de mi vida y de mi trabajo. San Marcos comenzaba a cambiar en ese momento. San Marcos está cambiando siempre, ¿no? San Marcos comenzó en 1551 como una facultad de teología para estudios religiosos. Los primeros cursos fueron sobre teología, sobre jurisprudencia, después ciencias naturales, después lo poco que había de medicina en la época, algo de ciencias naturales, algo de geografía, y no había nada más. San Marcos era eso. Era el mundo de los curas poderosos y era el mundo de los abogados, los temibles abogados de la historia del país que vienen desde entonces y no sabemos hasta cuándo durará. ¿Cierto? Y entonces San Marcos era una universidad absolutamente limeña. Provincianos cero, ni uno. Las provincias estaban lejísimos. Alguien que quisiera venir del Cusco a Lima debía tardar 3 meses, debía tener caballos propios, debía tener riqueza y fortuna para que alguien le pague el viaje de ida o de vuelta. No era como ahora que uno puede subirse a un bus y venirse en 24 horas. Eran otros tiempos. Y por limeña que era la universidad, se van a reír un poco, pero lo que les voy a contar es absolutamente verdad. No es una ficción de un profesor que está ahí imaginando cómo pudo haber sido el pasado. El sanmarquino, no había sanmarquinas en esa época, el sanmarquino del siglo XVIII que se graduaba en San Marcos, tenía que invitar al jurado en una carreta especial y fina que equivaldría a una limusín de nuestro tiempo para traer a todo el personal del jurado a la universidad, hacer el gran show de la tesis y luego ofrecerles un banquete. Y después del banquete, a las 3 de la tarde, ofrecerle a todos los miembros del jurado una corrida en la Plaza de Toros de Hacho. Por obligación. La pregunta que queda ahí es muy sencilla. ¿Quién estaba en esa época en condiciones de pagar todos esos gastos? Solamente los hijos de los españoles, solamente los hijos de los criollos, de los grandes dueños, de los grandes abogados, de los grandes comerciantes y de los grandes bandidos de la época. El resto estaba excluido. Entonces, San Marcos no fue siempre lo que creemos que ha sido.
San Marcos ha sido la cuna de la derecha en el Perú. San Marcos sigue siendo en el año 2018 la cuna de muchísimos derechistas y conservadores reaccionarios del país, que salen particularmente de la Facultad de Derecho. Entonces, San Marcos es la realidad más allá que un conjunto de pequeños mitos y pequeñas ideas que hay. San Marcos comenzó a moverse un poquito cuando a fines del siglo XIX nomás, a fines del XIX, empezaron a llegar los hijos de los grandes propietarios de capitales de departamentos y algunas capitales de provincias. El primer profesional de San Marcos, de San Marcos, que era la única universidad de la época, para los puqueanos de mi tierra, el primer profesional aparece en 1885-86, después de la guerra con China. Antes, ni uno solo. Ahora hay miles. Hacia 1940 empezaron a llegar a Lima y a San Marcos alumnos que venían ya no de las familias pudientes de cada una de las provincias, sino hijos de maestros, de maestras. Y esa fue la primera capa realmente popular que llegó a San Marcos. Y esa es la generación de los primeros apristas de la universidad y es la generación de los primeros comunistas, socialistas, izquierdistas del país. Aníbal Quijano, a quien el decano nuestro acaba de mencionar, era un estudiante de la provincia de Yungay, en Ancash, y llegó el año 46 a San Marcos para estudiar, ¿no es cierto? Y su padre fue un maestro, y un maestro que murió el día del terremoto de Ancash en 1970. Estaba escribiendo en el jardín de su casa en Yungay, en una maquinita de escribir, una propuesta de una comunidad campesina para reclamar algo en el Ministerio de Educación, cuando se produjo el terrible terremoto y murió aquel señor, ilustrísimo señor. Hasta el año 60 llegábamos, y yo soy ya de esa generación, hijos de maestros. Mi padre fue un maestro primario, mi mamá ocupación su casa, ¿no es cierto? Pero a partir de los 70 y 80 San Marcos se transforma, porque ya no vienen solamente los hijos e hijas de profesores y capas medias y pequeñas y comerciantes de provincias y de los departamentos, sino aparecen estudiantes que provienen de las comunidades campesinas del país. Apellidos absolutamente indígenas, caras rotundamente indígenas. Y San Marcos se transforma. Se transforma y el panorama se convierte en delicadísimo. Porque San Marcos tenía fama en ese momento de ser una universidad brillante, famosa, buenísima, pero hubo un movimiento estudiantil senderista que le tenía unas ganas a la universidad, porque creían estos señores de aquella época que San Marcos era parte de la derecha, que San Marcos era una estructura universitaria conservadora y reaccionaria. Y entonces yo empecé a vivir como profesor en los años 70 una época terrible, donde tenía que discutir con los estudiantes para decirles que no era verdad que San Marcos fuera lo que estaban contando solamente, y que los profesores no somos los burgueses y los estudiantes son los proletarios, y que los empleados universitarios no son los proletarios obreros de la clase obrera, sino una pequeña capa de una ocupación laboral dentro de la universidad. Y que por lo tanto a la universidad había que tenerle no solamente respeto, sino también cariño. Y fue la época tierra de nadie, en que los profesores de antropología de San Marcos y de arqueología de la época teníamos que defender
los sillones y los cuadros de los locales de la universidad. Nos habían dado un pedacito de espacio en la Facultad de Derecho y los radicales se llevaban los cuadros, se llevaban esos muebles preciosos, repujados en cuero, esos cuadros de los viejos dirigentes de la universidad, todos se los llevaban, porque a la universidad había que expropiarla, porque la universidad era de la burguesía y el pueblo tenía el derecho de llevarse esas cosas, porque la burguesía le había expropiado al pueblo todo eso. Madre mía, la composición de la universidad se transformó. Y entonces teníamos frentes muy variados y muy distintos, contradictorios en todos esos años. Los años 80 y 90 fueron años duros y durísimos. Pero San Marcos, a pesar de las contradicciones y de los problemas serios que se expresan en la propia naturaleza de la sociedad peruana y de nuestra universidad, San Marcos ha guardado a lo largo del tiempo este compromiso de seguir investigando y trabajando las cuestiones fundamentales del Perú. Y creo que esta sería ya la primera idea que me gustaría transmitirles a ustedes después de esta pequeña introducción sobre el contexto en el que llegué a San Marcos y cómo se produjo para mí esa etapa. Los geógrafos tuvieron inquietudes diversas. En el primer momento eran miembros natos de la facultad, pero después no sé por qué y cuándo, nunca me lo explicaron ni pedí explicación alguna, se les ocurrió hablar de la ingeniería geográfica. Parece que era bonito ser ingeniero y además agregárselo de geógrafo. Y después se fueron de la facultad y después regresaron, cosa que me parece muy bien, ¿cierto? Me parece muy bien, somos parte de la Facultad de Ciencias Sociales. Pero economía está en otra parte. Y economía pareciera, según esta división del orden académico de San Marcos, pareciera que la economía no es parte de la sociedad. En la católica, economía, sociedad, antropología están juntas. En otras partes, trabajo social es una facultad sola. En fin, cada universidad se organiza y como buenamente quiere y puede. Pero lo que está debajo de todo esto es que al interior de las carreras, con el correr del tiempo, con la experiencia que se gana en el saber, las disciplinas van adoptando una fuerza mayor. Arqueólogos y antropólogos éramos aves del mismo nido. Veo yo a mi colega, la gran profesora de arqueología de San Marcos, Luchade. En esa época, antropólogos y arqueólogos estudiábamos los mismos cursos. Y terminamos unos de arqueólogos y otros de antropólogos solo porque en el trabajo de campo se nos ocurrió irnos o con un arqueólogo o con un antropólogo, y a partir de ahí ya estaba la división. Después pasaron los años y hacia 1971 no sé qué vientos extraños llegaron, y un buen día entre gallos y medianoche arqueología se salió de antropología. Pablito Macera tuvo una responsabilidad muy grande en esa historia. Los antropólogos no estábamos en el trabajo, en la universidad nos habíamos ido al campo. Y cuando yo regresé me enteré que los arqueólogos ya tenían casa propia y se habían ido. No nos pidieron permiso para irse, no tenían por qué hacerlo, pero sí tenían la absoluta obligación de debatir por qué nos vamos, para qué nos vamos, o por qué nos quedamos y por qué no nos quedamos. Y entonces dos huérfanos, Lucho Lumbreras y yo, éramos los defensores en esa época de la necesidad de no separarse,
porque éramos parte de la misma historia, de la misma ciencia social, y que separarnos tendría seguramente con el tiempo consecuencias más negativas de lo que podrían haber sido. Si fue o no fue, no importa. Lo cierto es que cada especialidad ha ido tomando su propio aire, su propia fuerza, y al interior de cada disciplina han ido apareciendo sobreespecializaciones. Hay arqueólogos que se ocupan solo de la cerámica, otros solo de lo textil, otros solo de los metales, y igual ocurre con la antropología y con la sociología. Entonces, la tendencia del conocimiento es a desmembrarse, a separarse y a dar lugar a sobreespecializaciones, mientras que la realidad sigue siendo una. Y el desafío de la totalidad social es la gran traba y el gran problema que tenemos en la ciencia social y en la realidad. Pero bueno, llegan ustedes a una facultad, van a estudiar antropología, historia, arqueología, geografía, y el horizonte no es tan saludable como parecía hace 40 o 50 años. San Marcos ya no es la misma. Hoy día hay 142 universidades en el país. Las universidades públicas ya son la minoría de las universidades. Hay universidades que se forman en el tercer piso de una casa o en la cochera de una casa. Hay universidades que surgen del lavado de activos directamente lavado de activos. ¿Cómo es posible que aparezcan grandes edificios de universidades privadas que les va maravillosamente bien, donde no investigan absolutamente nada? Universidades que no han contribuido con una sola línea de lo que podría ser la contribución universitaria en el Perú. No puede ser, pero esa es la realidad. Y ahora estamos en un mundo de emprendedores y ya no en un mundo de soñadores con cambiar el mundo para que el mundo sea un dechado de paz. Ahora cada uno tiene que bailar con su pañuelo, cada uno tiene que organizar su propio trabajo, cada uno tiene que vérselas, y al de la esquina, al de al lado, al de arriba y al de abajo, no importa. No te conozco, cada uno vive lo suyo en su vida. Nunca el Perú fue más individualista que ahora. Nunca el país fue más capitalista que ahora. Y no puedo dejar de contar en 2 minutos una tremenda historia que me acaba de pasar hace menos de un mes. Fui padrino de la promoción 2017 de los antropólogos que terminaron la carrera en San Marcos. Y me enteré que los 25 egresados le habían pagado a una empresita privada 600 soles cada uno por la ceremonia de la graduación. Ninguno se había graduado en el sentido de haber presentado su tesis y haber terminado limpia y correctamente la facultad o la carrera. Habían terminado de estudiar. Y con este espíritu emprendedor capitalista que hay en el país, a alguien se le ocurrió hacer una empresa de este tamaño, con 2 personas, una secretaria y una azotea, para convocar a los miles de personas que terminan la universidad y llevarlos a una ceremonia de graduación, que es bamba, porque, repito, no es el fin de la universidad, sino el haber terminado simplemente los estudios. 600 soles para un estudiante pobre de San Marcos es una tremenda locura, ¿no es cierto? Eso no ocurría en San Marcos nunca, pero ahora ocurre. Y ocurre porque
la economía ha cambiado, porque el sentido de los intereses ha cambiado. Y la pregunta para ustedes es, y bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué vamos a hacer frente a todo esto que está ocurriendo en San Marcos y en el país? No estoy presentando una realidad fúnebre, estoy diciendo lo que más o menos está pasando y estoy dándoles a ustedes elementos de información y de reflexión para cómo movernos en estas aguas tan movidas. Cómo encontrar en medio del individualismo más grande los pequeños lugares para ir creciendo colectivamente. Cómo hacer esfuerzos para que los alumnos y alumnas sumen sus esfuerzos y dejen de ser rivales el uno del otro o una de la otra. Esos espacios colectivos que se requieren en la vida universitaria son fundamentales y es necesario recuperarlos. Esa es una tarea muy precisa, muy concreta, que corresponde a cada una de las personas que están hoy día como nuevos alumnos de la facultad. Y bueno, llegado a este punto, tengo que encontrar un puente entre lo que debió decir en el texto escrito y leído y lo que debiera contar sobre la alta cultura y la cultura de los pueblos. Y eso me va a permitir establecer claramente un nivel de comprensión entre las preocupaciones que traen los padres y los hijos cuando se ingresa a la universidad y ver la realidad en la que estamos. La palabra culto e inculto, cultura e incultura, las conocemos todos. Culta es la persona que habla bien, que ha leído, que escribe, que tiene muy buenas maneras, que tiene buenos modales. Inculta es lo contrario, la persona sin buenas maneras, la persona que no ha leído, la persona que no sabe comportarse en una mesa. Y de ahí el tremendo drama: culturízate. Hay que llevarle la cultura al pueblo. El pueblo es bruto, el pueblo es ignorante, el pueblo no tiene cultura. Y nosotros, los sabios, tenemos que llevarle a los pueblos brutos y torpes la cultura que no tienen. Esta es una verdad cotidiana que ocurre en el país y que ocurre en el mundo entero. Porque por un proceso que aún no ha sido suficientemente establecido y conocido, el saber leer y escribir fue convertido en un privilegio de tal naturaleza que ha creado barreras infranqueables entre los que saben leer y los que no saben leer. Voy a contar una historia sencilla. Mis hermanos Edwin y yo, durante años fuimos hijos de un padre cantor y de una madre cantora, y conocíamos todos los huaynos y las canciones en quechua, y decidimos hacer una recopilación. Logramos recoger 1333 canciones, logramos traducir 333 y publicamos un libro, se llama La sangre de los cerdos, con una idea muy sencilla. En el Perú, en los Andes peruanos, hay personas humildes que no saben leer, que no saben escribir, pero que conocen la lengua quechua con una gran perfección y que han sido y son capaces de crear canciones de una belleza extraordinaria. En otras palabras, no se requiere saber leer y escribir para crear belleza y para darle alegría al corazón. La reacción en el mundo académico frente al libro fue tremenda. Desde literatura de San Marcos
vino la objeción. Literatura es la que se escribe. Poesía es la que se escribe y se lee. Poesía que se canta, eso no es poesía. Eso será canción popular, será lo que sea. Ahí está la oposición entre la cultura, por un lado, como privilegio de un conjunto de clases altas, y las culturas como patrimonio de los pueblos. ¿En nombre de qué podemos decir nosotros, atrevernos a decir, que las personas analfabetas son personas ignorantes? La primera lección en una escuela de antropología pasa por un punto como este. Cada persona que nace en algún punto del planeta nace con la cultura y la lengua de sus padres. Por lo tanto, desde la lectura antropológica de la realidad, no hay persona sin cultura y no puede haber persona inculta. Cada persona tiene una lengua, tiene una cultura desde que nace. Y por alguna arbitraria decisión, desde el poder, se va a sostener más tarde que la ciencia, que las bellas artes son la cultura. Bellas artes quiere decir pintura, literatura, teatro, música. Ven ustedes la página cultural de un periódico, de una revista o de algún pequeño programa de televisión y nos dirán qué pasa con la cultura, pero la cultura, ¿qué es? La alta cultura. La sinfonía de acá, el concierto de allá, la presentación de un libro aquí, el vernissage de una inauguración, de una exposición de pintura. El pueblo no aparece ahí nunca. Y el pueblo está haciendo belleza todos los días. ¿Han visto ustedes en las últimas semanas que ha aparecido por primera vez una información sobre la felicidad? Y alguien ha dicho que Huancayo es la región más feliz del Perú. Y yo doy fe de eso. ¿Y por qué? Porque en todo el departamento de Junín no hay un día al año que el pueblo no esté en algún punto cantando y bailando. El encanto del Perú está en sus fiestas, en su canto, en su tradición. Esa riqueza extraordinaria no pasa por la alta cultura, para nada. Pero masivamente el pueblo está ahí. Y el pueblo huanca, cuando el pobre turista pasa por ahí, dices, venga, suba, entre, venga, baile con nosotros, tome un traguito. Y el espíritu andino aparece inmediatamente para aglutinar, para compartir una alegría, para compartir una dicha. Y esas letras de las canciones, esas leyendas, esos mitos, esos cuentos, esas grandes tradiciones que están en el conjunto de los pueblos del Perú, forman lo que llamamos las culturas de los pueblos. Y tenemos en el Perú una lista larguísima, ¿no es cierto? Hay una cultura quechua de las tierras altas y una cultura quechua de las tierras bajas, una cultura aymara de las tierras altas y una cultura aymara de las tierras bajas. Hay una cultura amazónica global grande de las tierras altas y de las tierras bajas. Hay entre 42 y 50 grupos distintos étnicos de la Amazonía. Sumamos lo que hay en la sierra y sumamos lo que hay en la costa, y cómo hay un proceso de recreación extraordinario en la costa, con los museos,
con el brillar maravilloso de la arqueología en sus últimos 30, 40 años, la gente del norte está diciendo, se siente orgullosa de esos museos y se sienten moches, se sienten chimúes, se sienten tallanes. Y recuerdo que me invitaron a una conferencia hace 20 años para presentar una revista que se llamaba Utopía Norteña. Y el argumento era muy simple. Ustedes los andinos tienen la utopía andina, tienen a los incas, Incarrite, y nosotros en el norte parecía que no tenemos nada. No es verdad. Nosotros también tenemos nuestra utopía. Por el momento es norteña, ¿no es cierto? Y la utopía norteña se instala en el atrio maravilloso, en el patio grande de cualquiera de esos museos preciosos que hay ahí. Y los chamanes y los sabios y los curanderos dicen, este que ha sido territorio de nuestros ancestros es nuestro territorio. Estas plazas son nuestras y las vamos a ocupar nosotros y nosotras. Entonces, estas son las culturas vivas, estas son las culturas que están todos los días en el país, pero que no entran para nada en la categoría alta cultura. Porque la alta cultura quiere decir una ceremonia en el teatro municipal o ahora en el teatro, en el Gran Teatro, en el que 200 personas que disfrutan con la música clásica, cosa que es un gran placer y es un derecho absolutamente reconocible en cada uno de ellos y ellas, estas personas creen que esa es la cultura y que es la única. Y que hay que enseñarle al pueblo la cultura que el pueblo no tiene. Para concluir, de aquí derivo a otro punto. Ustedes, al llegar a San Marcos, van a incluirse, queriéndolo o no, dentro de lo que es la élite leída, formada de la universidad en el país. Van a ser parte de los cultos, de los profesionales, de los titulados, de los sabios, de los cabezones y cabezonas. El desafío es cómo no quedarse ahí, cómo escaparse de ahí y cómo, como sanmarquinos, mantener un respeto pleno y soberano de las culturas, de las naciones, de los pueblos, de todas las sangres del país. Y eso lleva de la mano a Arguedas. Arguedas fue profesor de San Marcos, sanmarquino, orgulloso y feliz. Estudió educación primero en San Marcos. Y este hombre nos dejó una huella muy grande, porque era el intelectual comprometido con su tiempo y el que escribía un artículo cada vez que había un abuso sobre el mundo andino de su tiempo. Cuando Arguedas tenía solo 8 años, fue testigo de los grandes abusos de los terratenientes, y una vez mataron a una vaca que se llamaba la Gringa, que era una vaca era la vaca más lechera de San Juan de Lucanas, y que era propiedad de una señora mestiza relativamente pobre. Y el hijo del hacendado más grande del lugar fue a donde la señora para decirle: véndame esa vaca, porque esa vaca es la mejor del valle, la que más leche da, y usted la tiene descuidada, usted no le da el pasto que requiere, yo la puedo tener bien alimentada y estará mejor. Y la señora le dijo: yo no estoy vendiendo mi vaca, no quiero vender mi vaca, no me da la gana de vender mi vaca. Y José María era hijo de Teofacha, el hijo de la señora dueña de la vaca que se llamaba la Gringa. Y este es un hecho histórico, no es una invención, no es una ficción literaria de Arguedas. El hijo del terrateniente
le pegó un tiro a la vaca para matarla, con el argumento sencillo: mía o de nadie, ¿cierto? Y Arguedas cuenta, tanto literaria como personalmente, muchas veces después, que nunca lloró tanto como aquella vez, y que el ver muerta a esta vaca lo llevó a querer irse del mundo, y se trepó a una piedra tan grande que nunca pudo él saber cómo bajar de ahí, y tuvieron que ir a buscarlo durante horas de horas y bajarlo con sogas. Era la primera vez que Arguedas intentaba suicidarse. Tenía 8 años. Y en uno de los relatos él escribe y dice, le pide al apu de la hacienda Biseca que mueran todos los principales del mundo. Principal quería decir en la época terrateniente, gamonal, hacendado. Esa idea quedó con Arguedas a lo largo de toda su vida y mantuvo una lealtad permanente con ese ideal de ver libre al pueblo andino de esas viejas ataduras coloniales que venían desde la llegada de Pizarro. Arguedas nos enseñó a que el canto de los pueblos era tan valioso como el canto en un conservatorio, en un concierto. Él no decía abajo el concierto, abajo la música clásica y arriba la música popular. No era esa la discusión, ni lo sería ahora. Quienes queremos la música en serio, a quienes nos gusta y quienes amamos la música, amamos toda la música, y la música de todas partes, y la música de todos los pueblos. Yo puedo no tener creencias religiosas, pero sé apreciar el valor que hay en la música religiosa que hay en el país. Y por lo tanto, no se trata de oponer la cultura de los pueblos a la alta cultura, sino dejarla a cada una en su sitio. Y no permitir que una invada el territorio de la otra. Y no permitir que para la alta cultura esté todo lo actual, toda la infraestructura disponible, y para la cultura popular prácticamente nada. Y les voy a dar un ejemplo de lo que acabo de decir. Los danzantes de tijeras son parte del orgullo nacional en el Perú hoy día. Cuando viene un presidente de la República de alguna parte de visita, se le ofrecen 1000 cosas, y entre ellas un espectáculo de música, de danzas, y entre las danzas, los danzantes de tijeras. Son parte de la vitrina nacional. Pero hace 2 siglos a los danzantes de tijeras se les perseguía, se les encarcelaba, a muchos de ellos se les mató. Así de simple, ¿no es cierto? Los danzantes de tijeras se mueven en un mundo de extrema pobreza. Vayan ustedes por los conos, sobre todo central y sur, los domingos, los fines de semana, y en los patios de los colegios, en los lugares más a veces desamparados, es ahí donde los danzantes de tijeras hacen lo suyo. Y no tienen un lugar donde desarrollar su propio saber. ¿Por qué? ¿Qué valorización se le atribuye a esta música cuando no se les permite ni siquiera tener un local propio? Y ellos lo están pidiendo hace mucho tiempo. Y hay, por lo tanto, una sorda batalla entre la alta cultura y las culturas populares. A la antropología, a la historia, a la sociología, a la Facultad de Ciencias Sociales, nos corresponde
la tarea de seguir pensando el Perú, de seguir entendiendo el Perú, de seguir investigando la realidad peruana, de seguir comprometiéndonos con lo más rico que hay en nuestra tierra, en cada uno de los puntos del país. Y ese espíritu de investigación y de trabajo es lo que San Marcos tiene que esperar de ustedes, y es lo que los profesores de San Marcos y profesoras de San Marcos tenemos la obligación de darles a ustedes desde el primer momento en que llegan. Finalmente, hagan un gran esfuerzo por ser buenas personas. Antes que buenos antropólogos o buenas sociólogas o mejor historiadoras, sean y traten de ser buenas personas. Buena persona quiere decir una persona generosa, una persona respetuosa, una persona que trata por igual al de arriba y al de abajo, una persona dispuesta a dar su camisa por quien la necesita. Eso es lo que nos hace falta en el país. Termino con una anécdota de mi experiencia como estudiante de último año de antropología de San Marcos en una comunidad de Huachocolpa, en la provincia de Castrovirreina de Huancavelica, el año 64. Yo iba a almorzar a 1,5 kilómetros de la comunidad, a una casita donde una señora cocinaba para mí en los 3 meses que viví ahí. Y cuando estaba camino a la casa, una persona de ahí, del lugar, una señora me dice: hijito, ¿estás yendo a almorzar donde la señora Juana? Sí, le digo. No vayas, hijito, vas a perder tu tiempo porque la señora está preparando en la iglesia el anda del miércoles santo y no ha cocinado nada para ti. Además me dijo: está borracha. Wow. Y di marcha atrás y dije: me voy. Y ella me dijo: no te vayas, sube, ven, yo te voy a hacer una sopita. La huachata ruay capuzjaiki. Te voy a hacer una lagüita, una sopita. En la ollita más desamparada del mundo, esa como si le hubieran dado 500 golpes, con un poco de agua, un poquito de papas, un poquito de hierbas de ahí, un poco de sal, y ya estaba mi sopa. Al terminar le digo: señora, ¿y por qué, si usted no me conoce, me ha ofrecido esta sopita, que además estaba buenísima? Y me dijo: yo tengo un hijo de su tamaño, de su edad. Se fue hace como 5 años a Lima y no ha vuelto. Yo no sé si vivirá o no vivirá. Como no sé leer, no me escribe. Y yo le he dado la sopita pensando que ojalá en Lima, si alguien ve a mi hijo como yo estoy viendo a usted ahora, le ofrezca una sopita igual. Eso se llama generosidad. Eso se llama ser buena persona. Ese es el principio del don. Ese es el principio de la reciprocidad, que es el fundamento más grande de todas las sociedades del mundo y es uno de los pilares de la antropología, de las ciencias sociales en general. Muchas gracias. Gracias, doctor Rodrigo Montoya Rojas. Y por cierto, esta clase inaugural del doctor Montoya no termina aquí, porque él todavía continúa en sus afanes académicos y está frente precisamente a los estudiantes. Él actualmente es coordinador de antropología, de la maestría y doctorado en antropología de la unidad de posgrado. Así que ahí lo tenemos como docente, pero no solamente queda ahí, también va a estar presente en cursos de pregrado, porque la voluntad y la energía del doctor Montoya todavía aún necesitamos en nuestra alma mater.
Entonces, en ese sentido, un nuevo cálido aplauso para nuestro. Como ya era habitual, en nuestra facultad o a nuestra facultad, ya varias veces nos ha hecho visita a nuestro rector, el doctor Orestes Cachay Bosa. Nos ha anunciado que no podía estar, pero sin embargo él nos ha enviado y está presente con nosotros un distinguido maestro de la Facultad de Medicina Veterinaria que ejerce la función de ser vicerrector de investigación y posgrado. Invito al doctor Felipe San Martín Howard a hacer uso de la palabra y un aplauso. Doctor Julio Mejía, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Francisco Quirós, director vicedecano académico de la Facultad de Ciencias Sociales, queridísimo doctor Rodrigo Montoya, un saludo especial. Hace mucho tiempo que no lo veía y me da mucho gusto de que todavía esté en actividad y también el haber disfrutado de su conferencia. Ha sido todo un placer. Y también, como el doctor Montoya señalaba, a veces cuando uno llega a una ceremonia con un discurso preconcebido, a veces en el camino uno se ve obligado a cambiar de caballo. Y de alguna manera me toca hacer eso también. Porque hay algunas cosas que el doctor Rodrigo Montoya ha señalado que me gustaría hacer hincapié. Una de ellas, por ejemplo, es esa visión que se tiene de San Marcos como una universidad limeña. Y lo vemos desde sus ingresantes, la mayoría viviendo en los distritos alrededor de la ciudad universitaria o distritos de Lima, que son los que ingresan a la universidad. Cada vez son menos los muchachos que vienen de provincias a ingresar a nuestra universidad. Entonces ahí hay un problema, ¿no?, serio a mi concepto. Yo provengo de la Facultad de Veterinaria y esta facultad desde sus inicios ideó la idea de las estaciones experimentales. Un poco porque era muy difícil ser veterinario de aquellas épocas, estando de lejos de la ganadería, que estaba generalmente en la selva y en los Andes peruanos. Y ahí habían problemas serios en la ganadería que había que investigar. Y por eso, desde que ingresamos a la universidad, en mi caso también, nosotros estuvimos mucho tiempo involucrados con los problemas de campo en el interior del país. Y cuando uno va al interior del país, cree al inicio que va a enseñar, que va a solucionar problemas. Y muchas veces, yo creo que la mayoría de veces, lo que ocurre es que uno aprende más de lo que va a enseñar. Por lo que el doctor Montoya señalaba, existe una cultura muy fuerte en esas zonas, a la cual hay que conocer. Y también entiendo que la única manera de conocer a nuestro país es yendo a visitar estos lugares y estar cerca de las comunidades y los pueblos que hay en el interior del país, un país tan grande y tan mega diverso como el nuestro. Por eso es que hemos captado, esta nueva administración ha captado la idea de que estas estaciones experimentales que llamamos Centro de Investigación Veterinaria en el Trópico y en Altura, le hemos convertido de alguna manera en centros de desarrollo regional, para darle a San Marcos una connotación más nacional, no nacional por pública, sino nacional porque es una universidad que no solamente es Lima, sino que también pasa al interior del país a conocerlo. Y estamos trabajando muy fuerte en ello, para que los estudiantes que ingresen, por ejemplo, viajen a estas zonas. Y uno diría, viajen para investigar, viajen para conocer, viajen aunque sea para hacer turismo, pero viajen para conocerlo, cómo la gente vive ahí, cómo es nuestro peruano del interior del país. Entonces, en esa labor estamos. Otro tema que me gustó lo que dijo el doctor Montoya, es sobre las famosas graduaciones. Esas que las promociones pagan a una compañía para que les hagan la fiesta con su toga y birrete. Y que para nosotros, desde que hemos comenzado la gestión, hemos dicho, ese es un gran engaño que vive todo el país. No reciben absolutamente nada. Y esto es más grave todavía cuando es a nivel de posgrado. A nivel de posgrado, los másteres y los doctores, cuando terminan de estudiar, entre comillas,
hacen sus gran fiestas, las fotos con las abuelitas, con el abuelito, con los hijos, y realmente no han terminado porque no han hecho la tesis. Y los créditos ganados en estos programas de maestría y doctorado, más del 50% de los créditos es por investigación. Y si no han hecho la tesis, es decir que esos créditos están mal ganados, y encima con ceremonia. Nosotros hemos dado ya 2 disposiciones. Una es que la ceremonia de graduación de maestros y doctores se realiza 2 veces al año, en julio y en diciembre. Ya no se realiza en cada escuela, en cada programa de posgrado. Y la segunda disposición es que no hay en la universidad los ambientes como los auditorios no van a ser usados para estas fiestas o ceremonias de graduación, que como repito, es un gran engaño. No se están graduando de nada, no tienen nada, no han hecho el trabajo de investigación que era tan importante para ganarse el grado o el título a nivel de posgrado, por lo menos. Y ya se viene lo mismo con los estudiantes de pregrado, que como ustedes saben, ustedes ahora tienen que terminar haciendo tesis. Ocurre que San Marcos a nivel de pregrado tiene un promedio de 500 a 600 tesis al año, pero los graduados en San Marcos son de 5 a 6.000 al año. Entonces, a partir de 2019 tendremos que tener 5.000 a 6.000 tesis para bachilleres al año. Pero además, lo que quieren el título, otras veces tesis de esos 5 a 6.000 muchachos al año. Es decir, estamos hablando de alrededor de 10.000 a 11.000 tesis de grado y de título al año. Esta es una tarea descomunal y que tengo entendido que la Facultad de Ciencias Sociales está tomando cartas en el asunto, porque hay que hacer grandes cambios, desde recursos económicos, desde la preparación de docentes, desde la necesidad de pensar en problemas a solucionar a través del trabajo de investigación. Es decir, hay una gran tarea por delante. Por último, también para no cansarlos, es que hemos hablado, de alguna manera, el doctor Maldonado señalaba cómo es que nos hemos involucrado con universidades que están en los 10 o los 50 primeros lugares en el mundo. Y de alguna manera, aunque no nos guste, no aparecemos en esos lugares. San Marcos no está apareciendo. Cuando uno hace, y eso comienza a aparecer en el inicio del siglo, ¿no? Del último siglo, de la década del 2000 para adelante, estos famosos rankings y sus importancias en el mundo a ser tomados en cuenta. Y uno comienza a ver por qué aparecen algunas universidades y no aparecen otras. Y las que aparecen en los primeros 100 lugares, por lo menos, la característica que tienen es una gran tarea en investigación, una gran actividad en investigación. Entonces han venido ahora el término de llamar Universidad de Investigación. Y San Marcos, en el 2016, que saca su nuevo estatuto, que es el que nos está rigiendo, señala que San Marcos tiene que ser una universidad de investigación. Entonces ha habido ahí una revisión completa de lo que este concepto involucra, ¿no? Y qué cambios hay que hacer en la universidad para ser una universidad de investigación. Y entendemos que ser una universidad de investigación no es hacer solamente investigación, es un cambio mayor para ser una universidad de investigación. Porque San Marcos hacía investigación, lo que pasa es que no era una universidad de investigación, donde la preparación a nivel de pregrado también tiene este concepto de prepararlos con investigación formativa para que los nuevos profesionales tengan el concepto muy claro de lo que es la investigación y ejerzan su profesión haciendo uso probablemente del método científico. Y los que están en maestría y doctorado generen pues conocimiento nuevo. Asimismo, era imposible hablar de una universidad de investigación cuando los maestrías y doctorados, y todo el posgrado, totalmente desligado del resto de la universidad. Es decir, el pregrado por un lado, el posgrado por otro lado. Cuando la investigación es por jerarquías, una investigación básica a nivel de pregrado, una investigación de mediano nivel, a nivel de maestría, y probablemente la máxima producto de investigación a nivel de doctorado. Es decir, la investigación está muy ligada a toda la carrera, a todos los diversos niveles que existen en la preparación del estudiante. Por eso también este vicerrectorado no es un vicerrectorado de investigación, es un vicerrectorado de investigación y posgrado. Y hemos tratado de juntar el posgrado con la investigación
porque es la única manera de avanzar. No va a haber investigación de alto nivel si es que el posgrado no está ligado a la investigación. Y en San Marcos no lo había estado. Las escuelas de posgrado o las unidades de posgrado muy separadas de la otra parte de la investigación que hacía el docente. Y vamos a tratar de integrarlo. No es fácil, nos vamos a demorar un poquito, pero hacia ese camino, hacia ese camino vamos. Por último, también les informo que este miércoles, es muy probable, así nos lo ha dicho el presidente encargado del SUNED, tendremos la resolución del licenciamiento. También para los muchachos que recién ingresan, San Marcos hemos estado en los últimos meses muy involucrados con el tema del licenciamiento. Es decir, tener los niveles de calidad necesarios para funcionar como universidad y dar grados y títulos. Y este proceso lo hemos pasado, la decisión ya se tomó la semana pasada en Superintendencia Nacional de Educación Superior, y este miércoles probablemente nos entreguen ya la resolución. Y este es un gran paso también para la universidad, porque a partir de ahí entendemos que la infraestructura, los requerimientos mínimos básicos para que debe tener toda universidad, San Marcos cuenta con ella. Y este licenciamiento se ha dado en el tiempo más largo que se ha dado hasta ahora para las universidades que han sido licenciadas anteriormente, es decir, por 10 años. Y eso también es una muy buena noticia. Muchas facultades esperábamos eso, porque nos permite a partir de ahí avanzar ahora en el proceso de acreditación, que es en el proceso en el cual esperamos que en los últimos 2 o 3 años todas nuestras escuelas estén convenientemente acreditadas. Dicho eso, y por encargo del señor rector, voy a declarar inaugurado el ciclo académico 2018 en la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias.